Agárrate fuerte de algo porque hoy acá va a correr sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Un Cuento Antes de que te vayas a dormir. Tenemos hoy la violencia. Va a ser el hilo conductor que atraviesa 3 relatos. Vamos a tener un cuento, vamos a tener algo de poesía también. Una reflexión, si se quiere, como para ir entrando en el tema. Invitamos a un escritor que es Artur García Núñez, conocido como Wimpy. Pelean por el acuerdo, dice él. Los que han venido peleando desde que el mundo es mundo no es porque estén en desacuerdo. Pelean porque están de acuerdo. No pelean porque unos quieran una cosa y otros quieren otra. Al contrario, pelean porque todos quieren lo mismo. La misma mujer, el mismo petróleo, la misma butaca. No se requiere inteligencia para comprender el derecho del otro, lo que al tipo le falta, ya que por instinto de conservación no habría inteligencia capaz de hacérselo comprender. Lo que al tipo le falta es imaginación para crearse a sí mismo una nueva perspectiva. Pero siempre quiere lo mismo que el prójimo. El mismo lugar en la cola, el mismo tanto por ciento, la misma comodidad. Este acuerdo es, en la apreciación de los fines, es lo que hace perder la esperanza en la corrección de los medios. A ver, el pollo al horno no llegó a constituir un motivo de catástrofes porque a unos les gusta la pechuga, a otro el ala y a otros el muslo. Pero el día en que todos los hombres se pusieran de acuerdo en que la mejor parte del pollo es la pechuga, o el muslo o el ala, el pollo sería, por su significado histórico, una especie de Indochina. El tipo es un amateur en el gusto, pero es un profesional en la conveniencia. De manera que no podrá obtenerse ninguna ventaja en favor de la tranquilidad humana mientras todos crean que les conviene lo mismo. Mientras colecciona sus capicúas o saca el perro de noche a dar una vuelta o toma su gin fizz, el tipo no le hace mal a nadie. Pero cuando se trata de su participación en el negocio, el tipo se panteriza, se leonifica, se atigra y hasta le resulta grato que digan los demás de él: fulano es una fiera. Negocio, por el origen de la palabra, es una noble actividad. Viene del latín nec, que quiere decir no, y otium, ocio. Significa pues no estar ocioso. Pero el tipo ha hecho que en realidad negocio sea una cosa que empieza con la cabeza de uno y la plata de otro y que termina cuando se agarra la plata el que puso la cabeza y se agarra la cabeza el que puso la plata, por no haber tenido la misma cabeza que el que se agarró la plata, ya que si no se habría agarrado la cabeza el otro. Parece un juego de palabras, parece un chiste, puede parecer incluso una pavada, y sin embargo es por estar de acuerdo en que quedarse con la plata que se inventaron la carnada, la cachiporra, la cortina de humo y los malos balances. Pelean por el acuerdo, dice Wimpy, y algo de razón tiene el tipo. Vamos a agarrar el libro Vagamundo y otros relatos de Eduardo Galeano. Y acá vamos a presenciar una especie de iniciación en este mundo de la violencia. De hecho, el cuento se llama Iniciación. Fernando había forzado la aleta con el destornillador y había abierto la puerta del Renault. Había desconectado la luz roja del freno. Había encendido el motor con un puente de alambre. Con tira en plástica y cinta aisladora, trocitos blancos, trocitos negros, Pancho había cambiado los números de la patente. Había convertido el 5 en un 3, el 8 en un 6, el 6 en un 9. El viento empujaba las olas violentamente contra los muelles y multiplicaba el estrépito de la rompiente en todo el ámbito de la ciudad vieja. Aulló la sirena de un barco. Por un par de segundos, ustedes quedaron paralizados y con los nervios de punta. El gato Romero miró el reloj. Eran las 2:30 exactas de la mañana. No habías comido nada desde el mediodía y sentías mariposas en el estómago. El gato te había explicado que es mejor con la panza vacía y que conviene también vaciar los intestinos por si entra el plomo, ¿sabes?
El viento de enero, soplaba caliente como desde la boca de un horno, y sin embargo un sudor helado te pegaba la camisa al cuerpo. La sueñera te paralizaba la lengua y los brazos y las piernas, pero no era sueñera de sueño. Se te había resecado la boca, sentías una flojedad tensa, una dulzura cargada de electricidad. Del espejito del Renault colgaba un diablo de alambre que se bamboleaba con el tridente en la mano. Después no reconociste tu propia voz cuando te escuchaste decir: «Si te moves, te quemo», dejando caer como martillazos una sílaba detrás de la otra. Ni tu propio brazo cuando hundiste el caño de la berreta en el cuello del policía de guardia, ni tus propias piernas cuando fueron capaces de sostenerte sin temblar y luego fueron también capaces de correr sin darse por enteradas de que una de ellas, la pierna izquierda, tenía un agujero calibre 38 que te atravesaba el tensor del muslo y manaba sangre. Fuiste el último en salir. Vaciaste 3 peines de balas antes de meterte al automóvil en marcha, y en cada curva todo se caía y se levantaba y volvía a caer y a levantarse. Las gomas mordían los cordones de las veredas, huían hacia atrás las hileras de los árboles y las caras de los edificios y el centelleo de los faroles. Arrojados por el viento, los pedazos del mundo se atropellaban y se confundían y volaban en ráfagas oscuras. Y solo entonces, cuando te quedaste hecho un ovillo y jadeando en el asiento de atrás, descubriste, extenuado y sin asombro, que la primera vez de la violencia es igual a la primera vez que se hace el amor. Iniciación de Eduardo Galeano. Los colombianos a esta altura de las cosas ya deben tener un sentido muy especial de la muerte, y por lo menos las calles de Bogotá así lo hacen intuir. La muerte se les ha hecho puntual, cierta, diaria, la sienten, la comentan, la leen. Hoy es otro hecho impune, mañana un objetivo número más que suma y sigue. La violencia, el miedo, los asesinatos, las desapariciones adquirieron el sentido del sinsentido, y la gente debe comer, trabajar, crear, amar en la susceptible precariedad de quien tiene, en el mejor de los casos, un permanente revólver sobre el pecho, cuando no es la artera trayectoria de una bala en la nuca de un anónimo distraído. Esa sensación, en definitiva, del absurdo cotidiano de tener que convivir con la muerte, más allá o más acá de la larga historia de violencia en ese país o de su actual contexto de crisis sociopolítica, quizás sea la que genera a su vez una lúcida y desesperada contrapartida, no siempre bien conocida. Esas ansias infinitas de vivir que el colombiano muestra, aunque su nombre figure en una de las tantas listas que circulan ineluctables para que el sicario, matón pulidamente profesional de esta guerra sucia, ejecute sin más escrúpulos que los de la eficacia. La dolorosa historia de este continente recogerá la ilógica congruencia de este pueblo que se ve necesitado, para vivir, de hacer inmensas manifestaciones por el derecho a la vida. Hay violencia desatinada en Colombia, pero lo que no refleja en la misma proporción y calidad la prensa internacional, desequilibrios que no favorecen más que a la muerte, es la gran capacidad de ternura y humor que tienen los colombianos en medio de la infamia y el dolor. Las calles de Bogotá irradian esa ternura, ese humor, y uno de sus tantos excelentes escritores, Arturo Alape, recuerda una leyenda pintada con temblorosa mano en una pared que dice que en el país la violencia no da tregua. Frase que alude y resume los frustrados intentos por encontrar salidas políticas a la crisis, frustraciones que comienzan y terminan por nuevas desapariciones y muertes inéditas. Las paredes de Bogotá gritan esa ternura y ese humor con anónimas grafías clandestinas, nocturnas ironías ante una existencia desgarradora, palabras que viven su transitoriedad en los muros, demostración inequívoca de identidad en un momento en el que es peligroso hasta pensar, carga reivindicativa en la que las palabras pintadas, la textura del muro, la caligrafía empleada, amplifican su azaroso sentido, su precariedad y precaria realidad desconcertada y a la vez transgresora. En el largo y blanco muro del cementerio central de la ciudad pudo leerse: «Levantaos, haraganes, la tierra es de quien la trabaja». O bien, más fúnebre: «Vivos nosotros, que no estamos en ese infierno».
Estas pintadas accedieron hasta la literatura. Alguna editorial se atrevió a institucionalizarlas en una edición que las torna más inocuas, y a los suplementos de los periódicos, uno de los cuales tituló el tema así: El graffiti y los blancos muros de la pena. Leyendas como estas, en todo caso, se merecen esos elogios. La ciudad se derrumba y nosotros derrumba. O bien, con tono de anuncio clasificado: Cedo Nube, sector presidencial. O este otro, ejecutado en un gran muro de ladrillos con las letras boca abajo y de derecha a izquierda: Dejen de pensar al revés. Pero sí hay uno en el que la pared grita, es el siguiente. Iniciado con una frase tomada de los libros para alfabetizar a los niños, lo que la hace más ferozmente dramática. Mi mamá me mima. Lástima que la desaparecieron. En esencia, un grito de ternura y humor para matar tanta violencia, como este otro. Abajo el miedo. Y arriba también. Las paredes que gritan, del periodista Jorge Timossi. Benedetti dice que se puede hacer una oda a la pacificación. ¿Existe tal cosa? Veamos. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad, somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. La Oda a la Pacificación, de Mario Benedetti. Hemos leído hoy textos en los que el protagonista, el hilo conductor, ha sido la violencia. Ojalá la violencia se pudiera encerrar en las páginas de un libro, cerrarlo y que ya no esté. Que tengan una linda semana. Buenas noches, descansen y nos reencontramos el domingo que viene. Gracias.